Muy buenas noches a todos nuestros seguidores. Esta es la voz del pueblo, la voz de Dios, la voz de los que tienen voz. Bueno, acá estamos en una sección más de Conoce al Candidato y esta vez tenemos una participación muy especial porque se están eligiendo por primera vez representantes en el Congreso de Peruanos en el extranjero. Saben que hay si no me falla la memoria, aproximadamente 3 millones de peruanos en el extranjero entre calidades legales, ilegales, regulares e irregulares. Así que es muy importante que ellos tengan representación. Y me acompaña el doctor Carlos Jaico, a quien le agradezco su participación esta noche, que nos esté dando estos minutos de su apretada agenda, pero ha tenido la amabilidad de acompañarnos. Doctor, muy buenas noches. Quisiera por favor pedirle que en un minuto y medio, se presente a los seguidores y nos hable un poco de usted, de sus expectativas para esas elecciones. Con mucho gusto, Antonio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, soy Carlos Jaico, nacido en la ciudad de Chimbote, en Ancash. He vivido allá, he hecho mi primaria y secundaria en Chimbote y ya luego como joven adolescente vine a Lima y desde aquí pues también emigré a Suiza, país que me acogió en el año 89 y en el cual he vivido durante 25 años haciendo una carrera completa en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Friburgo. También pues una maestría en lo que es negocios internacionales y otros estudios que me han llevado a hacer una carrera profesional internacional bastante importante. He escrito libros también de referencia, los cuales pues todavía siguen siendo consultados a nivel internacional. Mi interés hoy de presentarme por los peruanos del exterior es precisamente traer al Perú esa experiencia y ese bagaje profesional que tanto nos hace falta y que de seguro va a impulsar de muy buena manera el desarrollo del país. Correcto, candidato. ¿Dónde estudió la carrera de Derecho y Ciencias Políticas? Estudié en la Universidad de Friburgo, en Suiza. Friburgo es una ciudad que está en el centro de Suiza, cerca de la capital de Berna, 20 minutos en tren. Y ahí pues hice mis estudios desde el inicio, ¿no? Tuve que pasar incluso el examen de admisión para las universidades suizas, cosa que no fue nada fácil porque hay pues una gran diferencia entre el conocimiento que uno adquiere cuando sale aquí de la escuela secundaria, incluso cuando entra a la universidad, pero con respecto a, pues, a lo que exige un país como Suiza, que bien sabemos es la primera potencia económica mundial y que pues tiene pues estos altos índices de ciencia, tecnología e innovación. Entonces es ahí donde hice mis estudios principalmente, para luego hacer otros evidentemente con respecto al alcance profesional que he tenido de manera internacional. Correcto. ¿Y para ir a Suiza usted tuvo alguna beca o cómo fue que llegó? Precisamente no tuve ninguna beca. ¿Saben? Yo recuerdo que llegué a Suiza únicamente con alrededor de $250 en el bolsillo y fue una época bastante difícil. Yo llegué en invierno, era febrero, me acuerdo, el 1 de febrero, y pues llegué justo en el invierno. En esa época habían unos inviernos pues bastante duros, ¿no? Con una nieve de 30, 40 centímetros y pues había que acostumbrarse, aclimatarse, aprender la lengua, ver también los temas de permiso, porque había que trabajar duro para obtenerlo, sobre todo tener pues una vida bastante, digamos, rigurosa, disciplinada y sobre todo respetuosa de las leyes. Debo decir que en mis 25 años de vida en Suiza no tengo ni una papeleta y no me conocen en ninguna comisaría. Entonces, quiere decir que sí se puede pues integrarse, uno puede integrarse de buena manera al país que lo acoge, sobre todo pues respetando sus leyes, respetando sus costumbres y también pues, ¿por qué no?, apoyando el desarrollo de esos países. Correcto. Y hablando de su producción bibliográfica, ¿de qué tratan los libros que usted ha escrito, creo que incluso en idiomas extranjeros? Exacto, yo he trabajado libros, sobre todo el primer libro que escribí fue en el año 2003 y fue un libro sobre derechos reales, ¿no? Ese libro fue importante porque hasta ahora en las universidades allá, los jóvenes, los estudiantes, pues lo compran todavía para consultarlo. Eso estuve hace poco allá en la universidad y de verdad que me dio mucho gusto ver cómo los jóvenes todavía compran mis libros. Luego hice otro libro también sobre derecho administrativo, importante este también, que ha sido referenciado por el Tribunal Federal Suizo, que es la máxima instancia judicial allá en Suiza. Y bueno, he venido escribiendo, mi último libro ha sido, por ejemplo, sobre la protección del denunciante de actos ilícitos, aquel personaje que es testigo pues de delitos, ¿no? Pero que debe buscar la manera de denunciarlo si no tiene cómo. A él precisamente hay que protegerlo y nuestra ley en el Perú todavía no lo protege convenientemente. Yo he hecho un libro al respecto
y espero también que ahora en nuestra gestión del 2021-2026 podamos impulsar una ley eficaz de protección al denunciante ético que le llamamos, ¿no? Y pues también he hecho un libro llamado El Poder del Liderazgo, el cual habla sobre los liderazgos, porque precisamente necesitamos líderes en el Perú. No necesitamos caudillos, no necesitamos pues, populistas, necesitamos gente que de verdad reúna las tres condiciones. Uno, de saber cuál es su circunstancia y contexto histórico. Dos, que tengan esa voluntad de una visión y misión. Y tres, que sobre todo tengan conocimiento. Creo yo que esas son las tres bases fundamentales para que un buen líder pues sepa llevarnos a ese desarrollo que tanto anhelamos. Entonces voy a aprovechar que estamos en vivo para comprometerlo de que de su vasta bibliografía, quizás por ahí puede donar un par de libros a la Universidad de San Marcos, a la Facultad de Derecho. Con mucho gusto. Yo les voy a traer los libros, les voy a hacer llegar los libros, pues con mucho gusto cuando ustedes de verdad lo requieran. Yo les puedo hacer llegar los libros El Poder del Liderazgo, que como les digo, son libros que sirven mucho porque han sido hechos de acuerdo a la realidad peruana, y esa realidad peruana pues es importante. Hay muchos libros de liderazgo que vienen de Estados Unidos, pero es otra realidad, es otra idiosincrasia. Yo lo que he tratado a través del Poder del Liderazgo, que aquí les muestro, es pues precisamente poder tener nuestras enseñanzas, nuestras experiencias como país y ponerlas pues en lo que es el liderazgo. Y a todos aquellos que me escriban pues al Messenger de Facebook, haremos lo necesario para hacerles llegar una copia. Correcto, muchas gracias, se le agradece ese desprendimiento. ¿Cuánto tiempo tiene usted, cuánto tiempo ha llevado usted en el extranjero, alejado un poco del Perú? Digo? Mire, he vivido 25 años, pero evidentemente siempre he estado viniendo al Perú. Siempre me he ocupado de lo que es conocer a mi patria. Recuerdo que siempre que he venido, he tratado de viajar. Por ejemplo, venía 3 semanas y una semana estaba acá en Lima con la familia y 2 semanas ya estaba viajando alrededor del país, porque hemos tenido siempre un proyecto que es un proyecto de capacitación de profesores, ¿no? De maestros, sobre todo en coordinación con las UGELES, lo que le llamábamos pues todavía la nueva escuela peruana, y que consistía precisamente en llevarles a los profesores todo lo que es pues formación en biología, por ejemplo, matemáticas, comprensión lectora, y este tipo de saberes que son importantes para ellos. Lo hemos hecho en varias regiones del país y de lo cual pues me siento bastante orgulloso, porque lo último que hemos hecho, por ejemplo, ha sido aquí en Carhuaz, en la región Ancash, donde hemos capacitado alrededor de 600 profesores en 3 días diferentes, ¿no? Eso ha sido de verdad muy interesante. Y claro, 25 años, pero sí, siempre viniendo al país, siempre trabajando por la democracia, fomentando precisamente los mejores valores en democracia, eso de todas maneras. Con respecto a eso iba mi pregunta por sus impresiones de la política nacional. Usted es conocido a nivel mundial, estamos siendo noticia a nivel mundial por este tema de las vacunas Gates, por este tema que se ha destapado. ¿Cuáles son sus impresiones? ¿Qué está pasando en la política peruana? Salimos de la sartén para caer al fuego cada cierto tiempo, ya no se demora ni... Es decir, las vacunas, las pruebas técnicas de las vacunas comenzaron, si no me equivoco, porque yo fui voluntario en agosto, septiembre. Exacto. No ha pasado ni 6 meses y ya estamos con problemas. Así es. ¿Qué pasa con la política? ¿Cuáles son sus opiniones de este escándalo? Mira, Antonio, la situación en el Perú, aparte de todas las crisis que podamos hablar económicas, pues sobre todo, tenemos acá un gran problema que es la crisis de valores. Tenemos una crisis moral total en nuestro país. Y precisamente la clase política no ha dado el mejor ejemplo de lo que son valores y ética. Aquí, por ejemplo, en el tema de las vacunas que ha venido, ese lote que ya eran vacunas, no eran experimentales, eran vacunas. Ahí, por ejemplo, había un dilema ético, pero un dilema ético muy fácil de resolver para quien de verdad tiene pues esos preceptos morales claros, concretos, pero ellos no lo tienen. ¿Y qué han preferido? Primero salvarse ellos antes que aquellos que están en la primera línea de defensa, que son nuestros médicos, enfermeros, personal sanitario, policías. Y mire usted, tenemos 300 muertos de COVID médicos. Eso debe pesarles en la conciencia totalmente.
y precisamente todo el peso de la ley les debe caer, porque siendo pues un presidente, siendo ministro de Salud, por ejemplo, siendo canciller de la República, son precisamente autoridades que deben dar el ejemplo primero de decir, o sea, de desprendimiento. Yo el último, ¿no? O sea, como Bolognesi en el Morro de Arica, ¿no? O sea, yo no miré de aquí hasta quemar el último cartucho, pero es verdad. ¿Qué pasó con esa moral? ¿Qué pasó con esa actitud patriótica? Perdón, que, doctor, eso más o menos, parafraseando a nuestro héroe, es más o menos lo que dijo la ministra Massetti, más o menos, diciendo, ¿no? Yo soy la última de abandonar. Pero con un total cinismo, ¿no? Con un total cinismo, porque ella ya había sido vacunada, ya sabía, claro, que podía esperar toda la vida si quería, porque ya había sido vacunada. Y esa es precisamente una de las características de la política peruana, el cinismo. O sea, no les interesa mentir, ya tienen una tal, digamos, facilidad para la mentira que lo dicen tan fácilmente y delante de todo el mundo en cadena nacional. Por eso es que estas personas no deben quedar impunes. Desde nuestra posición será el máximo rechazo y sobre todo exigir a nuestras autoridades que les caiga pues todo el peso de la ley. Es lo que se merecen. Correcto. Y luego de este año, bueno, desde marzo, vamos a cumplir ya un año, eh, movido, golpeado, moralmente, económicamente, en la salud, ni qué decir. Todos tenemos familiares o conocidos, por lo menos, que están pasando muchos problemas. ¿Cómo ve las perspectivas de la política de estas elecciones? La gente de repente ya no va a tener ningún, o sea, hay un gran porcentaje de peruanos que no les interesa por quién votar. Exactamente. Mire, el ciudadano, el elector ha perdido la fe, ha perdido la confianza. Y cuando pierde la confianza, esa es una situación no tan buena para la democracia. Y eso es lo que tenemos. Ha perdido la fe en el Congreso, en el Ejecutivo y también en el Poder Judicial, hay que decirlo. O sea, los tres poderes del Estado están, pues, bastante mal en términos de confianza. Yo creo que esto tiene que ver con un periodo político que estamos terminando, y eso también es importante remarcarlo. Hemos vivido estos últimos 30 años de mentiras, de engaños, de farsas, de gente populista, de gente que totalmente ha venido a la política únicamente para enriquecerse, pero no para hacer de la política algo mejor, pues en beneficio de todos los peruanos. Y eso es lo que hemos tenido. Felizmente, que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y esa clase política corrupta, mediocre, populista, ya está de salida. Pero precisamente en ese momento es en que nosotros, profesionales como nosotros, debemos llegar a la política peruana y debemos avanzar dando una nueva visión de país, aportando ese conocimiento y esa transferencia de tecnología tan necesaria para el desarrollo de nuestros pueblos. Entonces, yo veo esta situación política difícil, pero también la veo dentro de un proceso el cual debemos nosotros apoyar para precisamente afianzar nuestras instituciones y permitir pues que el Perú siga avanzando de la mejor manera, sobre todo después de esta pandemia que nos ha dejado pues muy mal económicamente, ¿no? Sí, Perdón, discúlpeme, me he olvidado el micro, sí, me he olvidado el micro. Acá en la reunión de vecinos del barrio donde yo vivo me decían eso, que con los políticos que tenemos hasta ahora, que nos han gobernado, y con las circunstancias que pasamos en el Perú, es casi obligatorio ser creyente, ¿no? Porque solo te queda ampararte en una fuerza superior que nos ayude a salir de esto. Sí. Ese es el tema. Mire, lo que hemos tenido acá es que durante estos últimos 30 años ha habido una atomización de partidos políticos. Y usted lo ve, son 25 partidos políticos. O sea, ninguna democracia es estable con 25 partidos políticos. Es imposible. Para que exista cierta estabilidad se necesitan 3, 4 partidos máximo, ¿ya? Entonces, yo creo que en este proceso, con las nuevas medidas que se han dado, varios partidos no pasarán la valla, y qué bueno. ¿Por qué? Porque serán los partidos los menos organizados, aquellos que sirven de vientre y de alquiler y que solamente están ahí y que despiertan cada 5 años. Y usted lo ve, hay un candidato incluso que no sabía el nombre de su partido por el que estaba postulando, y hay otro que también le ha tenido que cambiar el nombre porque ya está tan mal visto ese partido que ya al fin y al cabo tiene que cambiarle el nombre. O sea, todo tipo de argucias y todo tipo de situaciones
nefastas, de verdad, para la democracia, que yo creo que ya tienen que acabar. Y precisamente este 11 de abril, por lo menos, yo calculo, 10 partidos políticos van a perder la inscripción. Y yo diré, qué bueno, porque todos esos militantes van a tener que tomar una decisión de conformar y formar parte de partidos políticos organizados y apoyar sobre todo el esfuerzo democrático. Creo que es una obligación y una responsabilidad de todos los peruanos. Correcto, candidato. Y usted que es cabeza de lista, es el número uno de estas elecciones por APP, Alianza para el Progreso, ¿cuáles serían sus proyectos bandera? ¿Cuál viene listo para empezar a trabajar si llega al hemiciclo, si llega al Congreso? Mire, con respecto a los peruanos en el exterior, para ellos hay un tema muy importante que es el fondo de pensión. ¿Por qué? Porque cuando un peruano sale de nuestro país, va a trabajar a otro país, sale en la edad de 25 y 34 años. Sale en esa edad activa. Y significa que aquí ya ha estado a lo mejor cotizando a un fondo de pensión. Pero cuando se va, pierde esos años de cotización. Si en el extranjero le va bien, pues qué bueno. Cuando pues termine su vida activa tendrá su fondo de pensión. Pero si le va mal y si regresa, no tendrá nada de qué sostenerse. Por lo tanto, el proyecto de ley que presentaremos este 28 de julio, empezando, será el doble fondo de pensión para los peruanos en el exterior. Que consiste en lo siguiente, que cada peruano que salga del país deba pues cotizar a un fondo de pensión de manera anual, para que así no pierda años de cotización. Puede estar 5, 10, 15, 20 años fuera, pero no pierda años de cotización y pues si le va bien, tendrá su fondo de pensión de allá, pero también su fondo de pensión acá, lo cual vendrá a aumentar sus ingresos. Si le fue mal, pero acá entonces también tendrá su fondo de pensión y tendrá pues un retiro digno. Eso es lo que debemos buscar. No hay que olvidar, estimado Antonio, que en el Perú, de cada 10 peruanos, solamente 3 están afiliados a un fondo de pensión. El resto no participa. Y los peruanos del exterior son parte también de este problema. Hay que ver entonces eso para ellos. Un segundo punto, si me permites, es el acceso a la vivienda propia, el acceso a la casa propia. ¿Y esto por qué? Porque muchos peruanos que viven en el exterior quisieran tener su casa acá. Muchos de ellos cuando se van viven en casa de sus padres, pocos tienen una vivienda propia. Y cuando regresan no tienen absolutamente nada. Muchas veces van a vivir donde los padres o tienen que dividirse la vivienda con otros familiares. En fin, una serie de problemas. Eliminemos ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque ellos están trabajando allá y pueden acceder a la vivienda acá. ¿Pero de qué manera? A través de un crédito hipotecario, el cual el Estado peruano pueda pues servirles de garante. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando ellos regresan no son sujetos de crédito. Y si uno va a un banco y lo primero que le van a preguntar a uno es, bueno, ¿cuál es su récord financiero? No lo tiene porque primeramente no ha vivido acá. Entonces, al no estar acá, pues no será sujeto de crédito, por lo tanto no tendrá acceso a ningún tipo de crédito hipotecario. Ese fondo de vivienda para peruanos en el exterior es importante ya que nosotros podamos instaurarlo en beneficio pues, de nuestros 3,5 millones de peruanos en el extranjero. Correcto, candidato. Tengo una pregunta del público. ¿En qué consiste el Acta de Barcelona? Si podría explicarlo. Bueno, el Acta de Barcelona es un acta muy interesante firmada con las principales asociaciones de peruanos en el exterior en Barcelona. Tuvimos la oportunidad de estar allá en el mes de enero, nos hemos reunido con todos ellos y hemos expuesto nuestros proyectos para los peruanos en el extranjero y ellos también nos han expuesto todos sus requerimientos y precisamente de esta conjunción salió el Acta de Barcelona que fue firmada y que es un compromiso que hemos asumido y que llevaremos adelante como bandera, pues a partir del 28 de julio de este año en nuestra gestión 2021-2026. Este es el Acta de Barcelona, de verdad un documento muy importante porque reúne todas los grandes requerimientos que tienen los peruanos en el extranjero, como los que le mencionaba, por ejemplo, entre otros, ¿no? Muy importantes para la vida de nuestros compatriotas en el extranjero. Correcto. Correcto. ¿Hay alguna medida que tomaría para los peruanos en el extranjero en temas de salud? Es decir, tratar de asegurar de que
los peruanos que están al menos en calidad de legales en terceros países puedan acceder a los servicios básicos, tengan cubierto, digamos, un seguro en dichos países? Bueno, normalmente, ¿saben? Ese es un problema que sucede y aquellos que están indocumentados, digamos, no tienen acceso, pues, a seguros. Y eso de verdad que es un gran problema. Yo creo que ahí nosotros debemos hacer un esfuerzo a través de consulados y embajadas para que nuestros compatriotas puedan tener por lo menos una asistencia médica gratuita en nuestros consulados. Mire, hay muchos compatriotas que no solamente en términos de salud sufren, también en términos de lo que es asesoría legal, no la tienen. Imagínense usted una persona que llegue a vivir a Moscú, o que llegue a vivir a Alemania, o que llegue a vivir, pues, póngase a Austria o Suiza, no habla la lengua, no sabe comunicar, no tiene idea de cómo es el contexto social, económico, cultural. Precisamente por esa razón es que nuestros cónsules y consulados tienen una labor muy importante que hacer con ellos. No se les puede abandonar de esa manera. Y yo he visto casos muy graves en los cuales he debido intervenir, porque claro, el compatriota no tenía seguro de salud y había que conseguirle medicinas. El compatriota, por ejemplo, tenía ya una orden de expulsión. Había que, pues, frenar y hacer un recurso contra esa orden de expulsión. Tenía, por ejemplo, algunas de nuestras compatriotas tenían el gran problema de la violencia conyugal. Había que defenderlas. Pero verá, en ningún momento, los consulados han salido a defender a nuestra comunidad. Creo yo que esta política del olvido, esta política de la lejanía, esta política del desamparo debe acabar. Y precisamente es lo que nosotros queremos propiciar y fomentar a partir de este 28 de julio del 2021. Correcto, candidato. Y ahora un tema también de coyuntura. La delincuencia, la inseguridad ciudadana en nuestro país se está exacerbando digamos, en redes se están circulando muchos videos de bandas peruanas, bandas venezolanas que se amenazan. Algunos piensan, bueno, que se maten entre delincuentes, que nos afecta, pero el problema son los daños colaterales, las víctimas de violencia, balas perdidas, etcétera. Y además hay que tener en cuenta que si queremos reactivar la economía, eso no funciona cuando hay este tipo de delincuencia, de violencia, porque los negocios pequeños, los medianos, sufren de temas como extorsión, cupos. Además, en un barrio peligroso es difícil que la gente, ¿no?, quiera ir por ahí, ¿no?, y quiebran los pequeños restaurantes del barrio, las tiendas del barrio. Es un problema que es transversal a nuestra realidad peruana. ¿Qué propuestas tiene en ese sentido? Mire, en primer lugar, creo yo que aquí es lo primero y es la principal preocupación que tenemos ya de la delincuencia que hay en el Perú. Hay una delincuencia extranjera que ha venido y que se ha instalado de manera bastante normal. Creo yo que aquí necesitamos aplicar la ley, porque ya la tenemos las leyes necesarias para poder, pues, sacar a estas personas que no vienen a trabajar a nuestro país y que vienen a delinquir. Todas estas personas deben ser expulsadas del territorio nacional. No podemos nosotros tener a esta gente aquí delinquiendo una y otra vez, haciendo todo tipo de desmanes y pues poniendo la vida y la integridad corporal de nuestros compatriotas en peligro. Eso de ninguna manera. Lo que yo pienso precisamente es parte de una política de seguridad ciudadana del Partido Alianza por el Progreso, en el cual estamos porque todos aquellos que vengan al país a sumar, a trabajar, a integrarse, bienvenidos. Aquellos que no, aquellos que vienen a delinquir, pues simplemente serán expulsados directamente, mano militar, y porque no podemos nosotros poner en riesgo a nuestra población. Debemos trabajar más por ellos. Y eso me permite también decirle algo. Mire, en el Perú tenemos un derecho penal garantista. ¿Qué significa esto? Que al delincuente, desde que se le agarra, se activan todos sus derechos. Todos los derechos son para él. Abogado de oficio si no tiene, todo debido proceso, lo cual me parece interesante. Pero ¿qué pasa al final? De que no nos estamos ocupando de la víctima, que es el elemento, el sujeto más importante dentro de toda esta trama delictiva. Todos olvidamos a la víctima y el ladrón o el delincuente es pues la vedette de todo este tipo de
de informes periodísticos que vemos. Él, es más, o sea, no le interesa porque para él tener ya ese tipo de exposición mediática, para él ya es pues prácticamente ganancia. No puede ser así. En el Perú necesitamos una ley de víctimas para apoyar a estas víctimas frente a este derecho penal garantista que únicamente defiende pues los derechos del delincuente, dejando de lado los derechos de la víctima. Eso me parece que es lo primero que debemos hacer. Otro punto importante también que es con respecto a la noción de robo y hurto. En el Perú, por ejemplo, tenemos nuestro Código Penal y Código Procesal Penal en el cual se habla de robo si solamente el delincuente ha disfrutado, ¿no?, del objeto que robó. Disfrutar significa que lo vendió y bueno, pues hizo lo que quería hacer con el dinero que obtuvo fruto del robo. Pero ¿qué pasa si este delincuente pues coge el celular, viene la policía, lanza el celular al aire y ya no lo tiene con él? Se queda nada más a nivel de tentativa. ¿Y eso qué significa? Que una vez que entra a la comisaría, saldrá en menos de 24 horas. Y eso, señores, esa es precisamente una burla al sistema penal peruano. Esa es una burla y ellos lo saben. Entonces, lo que yo voy a plantear en el Congreso de la República es de que se elimine esta parte del disfrute de lo robado para que así directamente estas personas pues puedan responder ante la justicia únicamente por el robo, por el hecho mismo ya de haber violentado a esta víctima y haberla pues despojado de sus bienes. Correcto, candidato. Tenía una consulta, bueno, una apreciación. Hay pocas certezas en estas elecciones, aún no se sabe mucho. A estas alturas, el año 2016, el que encabezaba las encuestas pues tenía 25, 30%, el segundo tenía 18 y 18. Ahora el que está encabezando las encuestas tiene 10 puntos, creo, 10, 11 puntos. Entonces, tenemos muy pocas certezas, pero una de las pocas que sí tenemos es que en el Congreso nadie va a tener mayoría. Entonces van a tener que concertar, van a tener que conversar, digamos, pactar, si quieren verlo así, para sacar adelante leyes a favor de la ciudadanía. En ese sentido, ¿usted con qué bancadas considera, con qué partidos cree que Alianza para el Progreso tiene más capacidad de diálogo? Mire, yo creo que más allá de las bancadas, vamos a ver cuáles llegan, creo yo que debe haber un entendimiento con respecto a una visión de país. Evidentemente, Alianza para el Progreso no participará en ningún tipo de situación que tenga que ver con la inestabilidad del país. Eso de ninguna manera. No se puede pues permitir que gente populista, gente arribista, que yo veo ahí, sacan proyectos de ley incendiarios, que al final saben que no va a funcionar, pero por una cuestión de populismo y tomándolo como bandera electoral, pues lo hacen, sabiendo que no va a funcionar. Pero eso precisamente nosotros no podemos apoyar. Hay que tener pues cierta cordura, cierto trabajo también con respecto a una visión de país. Y yo creo que hay bancadas que van a trabajar en ese sentido. Yo creo que no hay, digamos, visos de que este Congreso sea un Congreso de exaltados o que por lo menos tengamos pues gente que venga con tesis totalmente extremas. Por el contrario, siempre desde nuestra posición será pedir la mayor cordura, la mayor sensatez y sobre todo trabajar por algo muy importante para todos, la estabilidad de nuestras instituciones y el desarrollo del Perú. Esa será siempre nuestra línea de conducta y es pues lo que hemos prometido a nuestro electorado. Si me permite, quisiera trasladarle una pregunta de nuestro público, ya que estos medios digitales nos dan esa oportunidad, creo que hay que aprovecharlas. ¿Cómo no? Permítame, por favor, discúlpenme Misael Casachagua nos dice, ¿qué opina acerca de la convalidación de títulos en la SUNEDU de los compatriotas que terminaron su carrera profesional en las universidades del exterior? Pues es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque, mire, los peruanos que terminan estudios en grandes universidades en el extranjero tienen todas las dificultades aquí en el Perú de poder, pues, convalidar y, ojo, revalidar, porque hay dos procedimientos, o sea, no es uno nada más. Muchas veces se habla nada de convalidar, no. Se trata de convalidar y revalidar. ¿En qué consiste esto? De que SUNEDU convalida, pero luego SUNEDU dice, mira, ¿sabe qué? Ya lo convalidé, ahora vaya a una universidad para que lo revalide. Y eso es como prácticamente lavarse las manos y mandar
al profesional, porque estamos hablando de profesionales, de peruanos que han venido del extranjero, prácticamente pues al desierto. Y eso es lo que pasa. Aquí he visto el caso, por ejemplo, de grandes cirujanos que han terminado estudios en España, por ejemplo, y que han venido acá al Perú y les han pedido, por ejemplo, que hagan 3 años de estudio, las universidades. Al final yo, pero ¿cómo es posible? He terminado mi carrera, tengo 20 años de labor profesional y me van a pedir que venga a las aulas. Por favor. Pero verá, eso es lo que pasa en nuestro país. Mientras que otros países aprovechan inmediatamente todo este bagaje científico, tecnológico, ¿y qué hacen? Inmediatamente lo insertan en su economía. Mire usted México, por ejemplo. México tiene una central para científicos e investigadores. Ellos mismos les hacen los permisos, ellos mismos convalidan, ellos mismos revalidan, les dan su licencia y ellos pueden trabajar. Pero acá en el Perú, de verdad, que es como ver a un peruano que regresa al extranjero con un título de una universidad consagrada, pues lo ven como si fuera alguien que viene acá, o sea, mejor nos trataría en otro país. Pero verá, esa es la situación. Yo creo que eso es lo que hay que cambiar ya en SUNEDU. Está muy bien el trabajo que está haciendo por la excelencia académica, perfecto, pero en lo que corresponde a pues la convalidación y revalidación de títulos de peruanos en el extranjero, todavía hay un trecho por hacer. Correcto, usted mencionó España, yo toco de oídas, ¿no? Pero creo que tienen la sanidad ahí de la más alta calidad, me parece. Por eso llama la atención que pongan esas exigencias que usted menciona. Pues es que es así, como le digo acá, el tema es la convalidación y la revalidación. Yo no sé de dónde han sacado eso de revalidación. Quien ha estudiado ha hecho estudios completos, ¿ya? ¿De acuerdo? O sea, quien ha venido acá viene con estudios completos, no viene con el primer año, el segundo año, como cierto candidato a la presidencia que no ha terminado ni una licencia y que, bueno, ahora hasta tiene como dijo el otro día, 15 doctorados honoris causa. Me hizo recordar a un amigo del expresidente Vizcarra. Pero verán, ese es el problema en nuestro país, ¿no? O sea, gente que no tiene estudios aquí se les revienta cohetes, bombos y platillos, pero a quienes han estudiado, hecho estudios completos, de verdad han tenido una carrera profesional muy buena, aquí se les trata bastante mal. Yo creo que eso está impidiendo que muchos compatriotas del extranjero puedan venir al Perú y pongan pues ese conocimiento y experiencia al servicio de la patria. Correcto, doctor Carlos Jaico. Para mí ha sido un gusto tenerlo en nuestro espacio, humilde pero sincero, y quisiéramos comprometerlo a que regrese de repente para un debate con otro candidato que vaya a representar a los peruanos en el extranjero. Con mucho gusto. Quisiera pedirle que se dirija a sus potenciales votantes, sobre todo a aquellos que no han decidido su voto, aquellos que están desencantados de nuestra clase política, que se dirija a todos los peruanos en definitiva, por qué deben marcar la A de Alianza para el Progreso y escribir el número 1. Permítame un momento, por favor. Adelante. Estimados compatriotas, este 11 de abril tienen todos ustedes una responsabilidad histórica: votar y ejercer ese gran derecho a elegir. Ustedes este 11 de abril marcarán la diferencia. Hemos tenido un año difícil para todos, pero tengamos fe, pensemos que mañana será mejor, pero todo dependerá de nuestra mejor actitud en democracia. Construyamos entonces en democracia, avancemos juntos, solidarios, responsables, y hagamos de nuestra patria algo mejor. Este 11 de abril, entonces, marca la A y escribe el número 1 de Carlos Jaico, representando a los peruanos en el extranjero, porque cumplo con 3 requisitos principales: probo, profesional y próximo de la realidad. Muchas gracias y que vive el Perú. Correcto, candidato, las 3P. Así es. Bueno, doctor, para mí ha sido un gusto tenerlo aquí. Como le digo, espero que lo comprometamos para que regrese en otro momento antes de las elecciones. Y bueno, a todos los que nos han seguido, a los que han interactuado, ya ven que acá leemos sus comentarios, sus preguntas, si son con respeto, si son directas al candidato, se le pone en pantalla y se le lee para que él responda, ya que esa es la facilidad que nos dan los medios digitales. Los invito a que
De nada, gracias a usted, candidato. Los invito a que den like a la página, compartan este video para que llegue a más gente. Lo importante es que todos los peruanos tengan la información adecuada para emitir un voto consciente. Y bueno, sigan a la página que tenemos entrevistas el viernes y la próxima semana. Nada más por mi parte. Muy buenas noches, cuídense, quédense en casa el mayor tiempo posible que puedan, siempre que puedan no salgan, mantengan la distancia, tomen todas las precauciones, tenemos que cuidarnos para salir juntos de esta pandemia, porque lamentablemente parece que los peruanos, la ciudadanía, estamos prácticamente solos por ahora, así que solo nos tenemos a nosotros mismos. Cuídense, hasta mañana y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, bendiciones.